explosiones que desgarran la noche, convoyes evaporados sin dejar rastro. ¿Quién mueve realmente los hilos invisibles en el Sahel? Mientras Mali parece consumirse en un caos interminable, emergen señales inquietantes de que la crisis supera cualquier conflicto local. El Sahel, y sobre todo, Mali, es hoy un tablero donde la violencia repentina se mezcla con ataques coordinados y maniobras diplomáticas imposibles de descifrar. ¿Por qué aumentan los vuelos enigmáticos y las reuniones clandestinas entre París, Washington y sus aliados africanos? A simple vista, parecen los mismos enfrentamientos de siempre. Pero las sombras se alargan, emboscadas letales, ayuda humanitaria que nunca llega, explosiones que siembran desconfianza. ¿Estamos ante el fruto amargo del desgaste interno, o asistimos a una reingeniería geopolítica diseñada al milímetro? La verdad incómoda. Potencias como Francia y Estados Unidos han regresado al escenario, pero ya no con tropas visibles, sino con estrategias renovadas, sigilosas y mucho más ambiciosas. Ya no se trata solo de controlar fronteras. El objetivo es asegurar recursos vitales como el uranio, fundamental para la energía europea, y moldear el futuro político de la región entera. Si no despertamos ante lo que sucede hoy, África podría perder su última oportunidad para decidir sobre sus propios recursos, su destino y el rumbo de su soberanía. Lo que está en juego es mucho más que el control del Sahel. Es el futuro mismo de un continente que busca romper el ciclo de dependencia y manipulación. Para entender lo que realmente está en juego, retrocedamos y descubramos cómo comenzó este capítulo decisivo en el Sahel. Explorar el origen de esta nueva fase es clave para descifrar el presente. Solo así podremos comprender quiénes son los verdaderos jugadores y qué buscan en el corazón de África. Durante décadas, se dijo que el Sahel solo respondía, nunca lideraba. Hoy, esa narrativa se rompe. Lo que sucede ahora en Mali y sus vecinos no es solo una nueva ola de violencia, sino el eco de una batalla global por el futuro africano. Francia y Estados Unidos, tras perder posiciones, regresan disfrazados. Nuevas estrategias, viejas urgencias y un objetivo intacto. No buscan únicamente influencia política. Lo que quieren es el uranio, el oro y los recursos que iluminan ciudades enteras al otro lado del mar. El uranio se convierte en la joya estratégica. Níger ha cerrado el grifo y reescribe las reglas, forzando a Occidente a improvisar. Se rumorea sobre rutas ocultas, corredores sellados en despachos lejanos, capaces de sortear las nuevas alianzas africanas. Planes de contingencia se dibujan en mapas secretos, una línea de vida para la energía europea, diseñada sin consultar a los pueblos de la región. Pero nada de esto es una sorpresa. Cada vez que Mali tropieza, el Sahel entero tiembla. La historia se repite. La inestabilidad brota en Bamako, y como polvo en el viento, cruza fronteras porosas, propagando el caos hasta las capitales vecinas. Esta vez, las milicias exhiben armas y equipos que superan de lejos el arsenal local. ¿Quién las financia? ¿Por qué sus acciones coinciden con los picos de tensión entre París, Washington y los gobiernos africanos? La diplomacia entra en modo de emergencia. En secreto, emisarios occidentales recorren el mapa, presionando y negociando, decididos a restaurar la vieja cadena de dependencia. Las reuniones proliferan, los comunicados públicos minimizan la crisis, pero tras puertas cerradas solo hay una prioridad: retomar el control de los recursos antes de que una nueva alianza africana cierre el acceso para siempre. El mayor peligro no es solo el saqueo renovado, sino que África quede atrapada en un ciclo sin fin de injerencia y sometimiento. Si el Sahel no resiste, el destino de toda la región podría hipotecarse por generaciones, sin opción real de decidir sobre su futuro ni sobre las riquezas ocultas bajo su suelo. Ahora la pregunta es, ¿cómo se revela este nuevo ciclo de desestabilización? Y sobre todo, ¿quién mueve realmente los hilos? Las señales de esta nueva era se sienten en los detalles. Movimientos inusuales en las fronteras, alianzas inesperadas y una población más alerta que nunca. El pulso del Sahel late distinto, y todos los ojos están puestos en lo que sucederá después. ¿Coincidencia o cálculo? La sincronía de los ataques en Mali
revela una lógica inquietante. Semana tras semana, la violencia no solo se multiplica, sino que adquiere un ritmo casi coreografiado. Ofensivas simultáneas, armamento más avanzado y zonas clave, corredores logísticos, rutas hacia yacimientos de minerales estratégicos, convertidas en escenarios de asedio. No se trata de simple caos. Hay una precisión quirúrgica que delata la mano de estrategas con ambiciones que trascienden las fronteras de Mali. Detrás de las explosiones y emboscadas, emerge un patrón. Armas de última generación circulan entre grupos armados, convoyes enteros desaparecen en puntos críticos, y comunidades completas quedan aisladas en cuestión de días. Informes filtrados, vuelos no identificados y un inusual flujo de inteligencia apuntan en una dirección alarmante. Alguien está alimentando la inestabilidad y creando las condiciones perfectas para reabrir la puerta a la injerencia extranjera. Estados Unidos y Francia no son meros espectadores. En foros internacionales despliegan nuevas narrativas, presentando la crisis como una amenaza global. En discursos y comunicados, justifican la necesidad de asistir militar y logísticamente a la región. Lo que para algunos representa ayuda, para otros significa el regreso de viejas sombras bajo argumentos renovados. La estabilidad, el antiterrorismo, el control de corredores estratégicos. Emergen entonces las empresas de seguridad privada como nuevos actores decisivos. Se autodenominan protectores, pero en realidad actúan como intermediarios. Reclutan, entrenan y recopilan información al servicio de potencias extranjeras. Con contratos opacos y nexos directos con servicios de inteligencia, estas compañías se posicionan en ciudades y zonas rurales, expandiendo su influencia bajo la promesa de orden y protección. Los grandes medios occidentales aceleran campañas mediáticas que moldean la percepción global. Informes, documentales y coberturas en tiempo real presentan al Sahel como un polvorín imposible de gobernar, allanando así el terreno para futuras intervenciones. La narrativa dominante es clara. Si la región no puede autogobernarse, el rescate externo se transforma en una supuesta obligación moral. Sin embargo, el conflicto ya no es solo militar. Se libra una guerra encubierta de presión diplomática, manipulación económica y desinformación. Es una ingeniería de crisis. Crear el problema, amplificar el pánico y luego presentarse como la única solución viable. Así se reactiva la ambición de un corredor del uranio, conectando los yacimientos de Níger y Mali con los mercados europeos, bajo vigilancia occidental. Si este plan de desestabilización avanza, la autonomía de toda la región queda en peligro y la puerta al control extranjero se entreabre una vez más. La historia amenaza con repetirse, esta vez camuflada bajo nuevas promesas y rostros distintos. Pero esta vez, algo es diferente. Una respuesta inédita comienza a gestarse desde el propio Sahel. Las fuerzas locales y la sociedad civil se preparan para resistir la manipulación y reclamar su destino. Por primera vez, el Sahel levanta su propio escudo. Pero, ¿será suficiente para torcer la historia? En pleno ojo de la tormenta, Mali, Burkina Faso y Níger han logrado lo impensable. Fundar la Fuerza Conjunta de la Alianza de Estados del Sahel, un ejército unido de más de 5.000 soldados, entrenados y desplegados bajo mando africano. Esta fuerza rechaza cualquier tutela extranjera. Por primera vez en décadas, la región decide sola cómo, cuándo y dónde defenderse. Las imágenes de banderas alineadas y uniformes compartidos no solo simbolizan una alianza militar, son una declaración de independencia tras siglos de intervención y manipulación foránea. La unidad se vuelve visible, tangible. Para la juventud, es una esperanza encarnada en hechos y no solo palabras. Al centro de este movimiento surge Ibrahim Traoré, capitán joven de Burkina Faso, convertido en símbolo de una generación que no acepta ni la humillación ni el rol de espectador de su propio destino. Con su discurso directo y gestos firmes, Traoré representa el rostro de una estrategia inédita. Abandonar el victimismo, pasar a la resistencia, y de ahí a la dignidad. Pero la fuerza conjunta no es solo un gesto político.
Su estructura operativa está diseñada para moverse en cuestión de horas ante amenazas inesperadas, cortar rutas clandestinas, proteger corredores estratégicos de recursos vitales y, sobre todo, disputar la narrativa. La batalla por el control del discurso es tan decisiva como la defensa del territorio, porque la legitimidad se forja tanto en redes sociales como en el terreno. Por primera vez en su historia moderna, el Sahel deja de ser escenario de intereses ajenos y empieza a escribir su propio guión estratégico. El cambio interno es profundo. Una población antes resignada a la fragilidad estatal, ahora ve cómo las divisiones antiguas se disuelven y emerge una identidad colectiva basada en la resistencia y el orgullo. Sin embargo, el precio del fracaso es abismal. Si la fuerza conjunta AES no logra contener la próxima gran ofensiva o muestra fisuras internas, la estabilidad regional y la soberanía, tan arduamente reclamadas, podrían desvanecerse otra vez entre el humo de la injerencia extranjera. El mundo observa, porque lo que está en juego no es solo la seguridad inmediata, es la posibilidad real de que África rompa, por fin, el ciclo de dependencia y manipulación. La próxima jugada será decisiva. ¿Podrán estos países mantener la unidad bajo presión y resistir las fuerzas que buscan dividirlos nuevamente? La historia ya no se dicta desde capitales lejanas. Hoy la pluma pertenece al Sahel. La última crisis no es solo una alarma, sino una lección viva. El despertar del Sahel prueba que la soberanía, más allá de un grito, es una disciplina forjada día a día. Cada decisión asumida, cada renuncia y cada acto de resistencia es una apuesta por el futuro de toda la región. En este nuevo capítulo, la información es la primera línea de combate. Voces locales, periodistas, líderes comunitarios, ciudadanos, tejen una narrativa que desafía la propaganda extranjera. El dominio de la historia ya no recae en París ni en Washington, sino en quienes caminan y resisten en estas tierras. La resistencia verdadera trasciende lo militar. Radica en la unidad, la entrega y la estrategia de un pueblo consciente de que la intervención externa no se vence solo con armas, sino con cohesión social y visión a largo plazo. Cada reunión en la sombra, cada mensaje susurrado de boca en boca, refuerza el escudo invisible de la soberanía africana. El ejemplo del Sahel ya resuena más allá de sus fronteras. Otras regiones africanas, e incluso del mundo, observan cómo la alianza de estados del Sahel, con figuras emergentes como Ibrahim Traoré, redefine el significado de autodeterminación. El eco de su resistencia podría inspirar a pueblos enteros a forjar nuevas alianzas contra el intervencionismo. Sin embargo, la prueba crucial aún no ha terminado. Mantener la unidad bajo presión extrema, frente a sabotajes, campañas de desinformación y tentaciones de fractura interna, será el examen definitivo. Si esta generación tropieza, podría cerrarse una ventana única hacia la independencia auténtica, tal vez por muchas décadas. El Sahel enseña que la soberanía no se recibe, se conquista. Exige disciplina, visión y el coraje de resistir cuando todo parece perdido. Ahora, el mundo entero observa y espera. Mientras el pulso geopolítico se intensifica, las próximas decisiones definirán no solo el destino del Sahel, sino el de toda África. La batalla por el relato y los recursos apenas comienza. La historia siempre favorece a quienes se atreven a elegir su propio destino. El Sahel, y especialmente Mali, ha pasado de ser un tablero donde otros mueven las piezas, a convertirse en un territorio que alza la voz y defiende su soberanía como nunca antes. Décadas de manipulación y saqueo no han pasado en vano. Hoy, surge una respuesta inédita. Una generación de africanos que rechaza ser espectadora y asume el protagonismo. La fuerza conjunta AES y nuevos líderes como Ibrahim Traoré son reflejo de esa voluntad colectiva de resistencia y transformación. El pulso de la historia ya no se define en París, Moscú ni Washington. Ahora resuena en las decisiones de pueblos que, por primera vez, desafían abiertamente los viejos esquemas de dominación.
Esta lucha no es solo por el control de recursos como el uranio, sino por el derecho a decidir, a existir con dignidad y en libertad. Sin embargo, el riesgo es abrumador. Si la indiferencia internacional y el silencio de la opinión pública prevalecen, el ciclo de intervención y dependencia seguirá devorando generaciones completas. El precio de mirar hacia otro lado no se mide en palabras, sino en vidas perdidas, recursos saqueados y dignidad vulnerada. Por eso, la responsabilidad se hace universal. No basta con lamentar la tragedia desde la distancia. Es urgente exigir transparencia, reclamar la verdad y apoyar a quienes luchan por una África soberana, justa y autónoma. El relato puede cambiar, pero solo si dejamos de ser cómplices del silencio y apostamos por la verdad. Hoy, el Sahel y todo el continente africano se encuentran en una encrucijada definitiva. O permitimos que se repita la historia de sometimiento, o sumamos nuestras voces a quienes exigen justicia, respeto y autonomía genuina. Elegir la indiferencia es perpetuar el ciclo. Elegir el compromiso es convertirse en defensor de la dignidad africana. Ahora, para comprender la verdadera magnitud de estas dinámicas, debemos analizar ejemplos históricos concretos y aprender de los errores y aciertos de otras regiones del mundo. Por ejemplo, si miramos hacia América Latina durante el siglo XX, vemos cómo potencias extranjeras intervinieron repetidamente, imponiendo dictaduras o políticas económicas que favorecían intereses foráneos. El caso de Chile en 1973, con la intervención estadounidense en el derrocamiento de Salvador Allende, es solo una muestra de cómo el control de recursos estratégicos y la manipulación política pueden cambiar el destino de una nación entera. En Asia, el sudeste asiático sufrió durante décadas el peso de guerras por el control de materias primas y rutas comerciales. Vietnam, por ejemplo, resistió durante más de 30 años la intervención extranjera, primero francesa y luego estadounidense, en una lucha que dejó cicatrices profundas, pero también consolidó un fuerte sentido de soberanía nacional. Hoy, Vietnam es visto como un ejemplo de recuperación y crecimiento gracias a la autodeterminación y la unidad frente a la adversidad. En el propio continente africano, la historia de la República Democrática del Congo ilustra cómo la riqueza mineral puede ser una maldición si no existe control soberano y cohesión interna. Desde la independencia en 1960 hasta hoy, el Congo ha visto cómo sus recursos, desde el coltán hasta el oro y los diamantes, han atraído la codicia internacional y fomentado conflictos internos, financiando guerras que han cobrado millones de vidas. Estos ejemplos históricos muestran que el destino de los pueblos se define por su capacidad de resistir la manipulación, fortalecer sus instituciones y generar proyectos colectivos de desarrollo. Para el Sahel, esto significa invertir en educación cívica, crear mecanismos de transparencia para la gestión de los recursos y fomentar la participación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones. Un paso práctico y urgente sería el fortalecimiento de los sistemas de gobernanza local. La descentralización administrativa permite que las comunidades tengan voz y voto en la gestión de sus propios recursos. En Sudáfrica, tras el apartheid, la creación de consejos locales y la promoción de iniciativas de desarrollo comunitario permitieron reconstruir una sociedad devastada y establecer bases para una democracia sólida. Otro elemento clave es la capacitación y modernización de las fuerzas de seguridad propias. Países como Ruanda han demostrado que, tras tragedias profundas, es posible reconstruir fuerzas armadas profesionales y disciplinadas, capaces de proteger la soberanía sin depender de tutelas extranjeras. La profesionalización y la rendición de cuentas son elementos esenciales para evitar que el ejército se convierta en herramienta de represión o de intereses foráneos. Además, la construcción de alianzas regionales fuertes es un antídoto frente a la fragmentación. En la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, CEDEAO, vimos cómo la diplomacia y la cooperación pueden prevenir conflictos y promover el desarrollo. Sin embargo, la CEDEAO también enfrenta desafíos, como la presión de intereses externos
y la tentación de algunos gobiernos de priorizar agendas personales por sobre el bien común. Aprender de estos errores y fortalecer la cooperación genuina es vital para el éxito de la Alianza de Estados del Sahel. En el plano económico, el desarrollo de cadenas de valor locales es fundamental. Países como Botsuana han demostrado que es posible transformar la riqueza mineral en progreso social, invirtiendo en educación, salud e infraestructura, y evitando la clásica trampa de exportar materia prima sin valor agregado. Para el Sahel, esto implica crear industrias propias de procesamiento de uranio, oro y otros recursos, generando empleo y conocimiento local, que permita reducir la dependencia externa. La gestión responsable de la información y la lucha contra la desinformación también ocupan un lugar central. Invertir en medios de comunicación independientes, promover la alfabetización digital y proteger a los periodistas son tareas urgentes para evitar que la narrativa dominante sea dictada desde el exterior. El ejemplo de Ghana, con una prensa relativamente libre y plural, evidencia que el control ciudadano sobre la información puede ser un pilar de la democracia. Para enfrentar la manipulación económica y diplomática, es crucial diversificar los socios comerciales y diplomáticos. No depender de uno o dos bloques de poder, sino abrirse a la cooperación sur-sur, buscar acuerdos con Asia, América Latina y otras regiones que respeten la autonomía africana. Etiopía, por ejemplo, ha logrado atraer inversiones de China, Turquía y la India, negociando condiciones que favorecen el desarrollo local, aunque no sin afrontar nuevos retos de dependencia y sostenibilidad. La unidad social y cultural también es un escudo potente. En muchos países africanos, la diversidad étnica ha sido aprovechada por potencias externas para dividir y conquistar. Sin embargo, movimientos como el de la negritud en Senegal y el renacimiento panafricanista han demostrado que es posible construir una identidad común basada en el orgullo cultural y la memoria compartida de resistencia. En el terreno de la resistencia civil, la creación de redes de solidaridad entre comunidades, sindicatos y organizaciones de mujeres ha probado ser un factor decisivo en otros contextos. En Liberia, el movimiento de Mujeres por la Paz, liderado por Leymah Gbowee, fue crucial para poner fin a la guerra civil y sentar las bases de una nueva gobernanza inclusiva. El Sahel puede aprender de estas experiencias para tejer un tejido social resistente al chantaje y la intimidación. La educación es quizás la herramienta más poderosa para garantizar la soberanía a largo plazo. Invertir en escuelas, universidades y programas de formación técnica permite crear una generación de líderes y ciudadanos críticos, capaces de enfrentar la manipulación y diseñar soluciones propias a los desafíos locales. El caso de Corea del Sur, que pasó de ser uno de los países más pobres del mundo a una potencia tecnológica en menos de 50 años, es un recordatorio de que el capital humano es la clave del desarrollo sostenible. Frente a la amenaza de una nueva colonización encubierta, la vigilancia ciudadana y la organización de observatorios independientes pueden servir para monitorear los acuerdos internacionales, denunciar abusos y exigir cuentas a los gobernantes. En México, la creación del Instituto Nacional de Transparencia ha permitido a la sociedad civil acceder a información clave sobre contratos públicos y gestión de recursos, aunque aún enfrenta obstáculos y resistencias. No menos importante es el papel de la diáspora africana. Millones de africanos viven y trabajan en Europa, América y Asia, y pueden ser aliados estratégicos en la defensa de la soberanía. Remesas, transferencia de conocimiento y lobby internacional son herramientas que ya han tenido impacto en otros contextos, como la influencia de la diáspora irlandesa en la independencia de su país. Finalmente, la articulación con movimientos sociales y ambientales globales puede fortalecer la causa africana. El cambio climático afecta de manera dramática al Sahel, agravando la desertificación, las sequías y las migraciones forzadas. Participar activamente en foros internacionales y exigir justicia climática es parte integral de la lucha por la soberanía y el desarrollo. En síntesis, el futuro del Sahel y de África entera depende de la capacidad de aprender de la historia,
construir instituciones sólidas, promover la unidad y aprovechar los recursos propios en beneficio de sus pueblos. La elección está en manos de esta generación. La ventana de oportunidad es estrecha, pero el ejemplo de resistencia, creatividad y dignidad ya está encendiendo una chispa que puede transformar el continente. Hoy, la pregunta ya no es si el Sahel será capaz de resistir, sino cómo las lecciones aprendidas inspirarán a otros pueblos a rechazar la manipulación, abrazar la justicia y reclamar el derecho a escribir su propia historia. La respuesta, como siempre, se construye día a día, decisión a decisión, con la mirada fija en la dignidad y el futuro compartido. Porque la soberanía, al fin y al cabo, no es solo un destino. Es una lucha colectiva que, cuando se asume con coraje y lucidez, puede cambiar el curso de